Estamos con la licenciada Flavia Peucón del Servicio de Salud Mental del Hospital de Zapala. Y uno muchas veces ve que a través de problemas mentales que uno cree o que uno se imagina que es así, se encuentra con hechos de violencia, donde es vapuleado todo el mundo, que le pasa por las manos el caso de fulano de Mengano. Y uno dice, salud mental. ¿Hay una ley de salud mental? ¿Qué es la salud mental? ¿Cómo le va? Muy bien, Hugo. ¿Usted cómo Bien, le va? Bien. Bueno, saludo también a toda su audiencia, Hugo. Gracias nuevamente por invitarme. Bueno, qué importante esto de que podamos darle como un encuadre a lo de la ley de salud mental, sobre todo por los revuelos y la conmoción dentro de nuestra ciudad frente a alguna situación con algún integrante de nuestra comunidad que hace que pensemos en esto de la salud mental. La salud mental es cualquier situación que nos lleva a pensar en un trastorno que tiene que ver con lo mental, justamente, dentro de diferentes diagnósticos. Hay una ley nacional que es la 26657, ¿sí? Que es una ley nueva para nuestro país y que la pionera a nivel nacional fue la provincia de Río Negro, ¿sí? En poder adherir y poder empezar a hacer la implementación de esta ley. O sea que nosotros como neuquinos, digamos, somos mucho más nuevitos dentro de esta ley. Esta ley habla, justamente cuando se sanciona, lo que hizo fue cerrar todos los manicomios dentro del país, ¿sí? Hubo un proceso que se llamó de desmacomialización, media difícil la palabra, pero fue un proceso donde se empezaron a cerrar todos los manicomios a nivel nacional. Pensando en un manicomio tan importante como fue el Borda, ¿sí?, que tuvo por muchísimos años gente internada ahí, que se la internaba desde muy pequeño y quizás hasta terminaba sus últimos días internado dentro de ese manicomio, es que ahí se empieza a pensar en una perspectiva de derechos humanos en los pacientes de salud mental. ¿Por qué? Porque hace un tiempo atrás se los encerraba, ¿sí? Ahora, Flavia, lo que dice la gente, ¿no? ¿Qué hacemos con un sujeto que está asolando Zapala? Lo dejamos en libertad con el peligro que puede llegar a significar esto o cualquier otro. ¿Qué hacemos? Y la gente está muy molesta y la gente se pregunta ¿quién lo autoriza? ¿Por qué la justicia no hace algo? ¿Qué hacemos? Porque hay gente que es violenta. Bien. Hay gente que ha movido a la violencia con exhibicionismo, con cosas que uno dice no están encuadrados dentro de una sociedad que quiere vivir en paz. ¿Qué hace este individuo suelto y manifestándose? ¿Qué hacemos? Hay una delgada línea, Hugo, en eso que tiene que ver con esto de poder pensar la salud mental en términos de una evaluación y de un gabinete, ¿sí? La evaluación la debe realizar un médico, un psicólogo, un trabajador social según lo que establece la ley, dentro de un equipo como el nuestro, que somos un servicio de salud mental del hospital. Nosotros seríamos los encargados, si se quiere, dentro de esta ley, de decir si una persona tiene características de insanidad, ¿sí? ¿Y el juez? Y el juez sería la persona que firma esa evaluación que nosotros haríamos, ¿bien? Dentro de una patología de este tipo. ¿Qué pasa con este tipo de situaciones? Que una persona, por ejemplo, o que la comunidad, el vecino, ve a alguien que es adicto y dice, bueno, él es insano. Pero esa persona comete delitos que no tienen que ver, digamos, en esta delgada línea que te hablo, con esa insanidad. Nosotros podemos brindarle tratamiento, ¿sí? Pero esta ley dice que el tratamiento se brinda si el paciente lo desea. Si el paciente así no lo desea y no quiere recibir tratamiento y no adhiere a ningún tipo de tratamiento propuesto por el área de salud, sigue delinquiendo. Sigue delinquiendo. Entonces, dentro de esa línea no estaría amparado por la ley de salud mental. ¿Qué tema? Y esto se arma como un revuelo porque todas las instituciones públicas nos tiramos como esa pelota, ¿no? Claro. Va la justicia, va salud, va acción social, viene, ¿Cómo vuelve. lo dejan esto? ¿El juez por qué no lo sanciona? ¿Qué hizo salud pública? Y están en boca de todos. A su vez, la gente que ha tenido problemas quiere hacer juicio. Yo a este tipo no lo tolero. Claro.
tipo lo que fuera, ¿no? Incluso enlazando lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? En la entrevista sobre la violencia. Esto no deja de salirse de ese encuadre. Las redes sociales son muy útiles, pero también hacen mucho daño. ¿Por qué? Porque dentro de estos personajes hay una familia, ¿sí? Hay personas dentro de su red familiar que nada tienen que ver con sus situaciones de delitos. Ahora, entonces hay un daño colateral. Claro. Flavia, ¿qué hace la familia? Es decir, porque ustedes en el momento de tratar, si quisieran hacerlo, sí, tienen que tratar a toda la familia. Es sí, un problema que lo trae de la casa. Yo no puedo tener un hijo y arrojarlo a la sociedad que haga desastre y dice, no, es insano. Pero vamos a comprometernos todos. Yo justamente hablaba en la editorial de hoy del compromiso de que tiene uno frente a la sociedad, ¿no? Es decir, que comprometernos todos, sí, todos cargar el problema y tratar de solucionarlo, y otros tanto, porque si no, cada uno se queda en su casa y hasta que no le toque, no lo ve, no lo siente, pero el día que le ocurre, entonces sí quiere hasta tomar justicia por mano propia, ¿no? Exactamente. Yo en esto me quedo con la premisa que tiene que ver con la crianza, ¿viste? Esos primeros 5 años de vida. Yo amo incondicionalmente a mi hijo, es como una premisa de que debería ser parte de cualquier padre. Amo incondicionalmente a mi hijo y lo acepto así tal cual es, pero debo prepararlo para que la sociedad lo acepte y lo ame. ¿Bien? Esa es mi responsabilidad como padre. Y después vienen las otras responsabilidades que tienen que ver con las instituciones. La escuela que debe funcionar, los maestros que deben ser un arma de contención y de instrucción educativa para los niños, los adultos que rodean, que tienen que ser también esa apoyatura y esa contención. ¿Qué pasa con ese joven adulto que agarra ese camino del delito? Y ahí, si no tenemos la herramienta de la justicia, nos quedamos sin herramientas como sociedad y como comunidad, porque ya se desvarió de antes. ¿Sí? Ya todo eso antes no lo tuvo. Entonces no hay posibilidad, digamos, que después en el futuro lo pueda obtener. Y muchas veces potenciado con la droga, ¿no? Es decir, que todo esto lo potencia la droga. Sí. Y estamos creando un monstruo dentro de la sociedad. Ya sé que usted me va a decir, no, un monstruo, no, un ser como cualquier otro que hay que corregirlo, pero ante los ojos de los demás, lo ven así, Flavia. Bien. Y esto, sabes que me quedo también pensando en esto que hablas de la droga. ¿Viste el proyecto de ordenanza que uno de los concejales presentó y otro de los concejales también hablaba de esta imposibilidad de poder adoptar, lo que tenía que ver con el tolerancia cero, y estamos hablando de alcohol nada más? Y la verdad que yo los escuchaba a los dos y digo, tienen razón. ¿Por qué? Uno que lo quiere presentar diciendo tolerancia cero al alcohol y a las drogas. Bien. Y el otro dice, ¿quién va a controlar todo eso? No tenemos policías, no dan abasto en Zapala a los policías, no tenemos inspectores municipales, no hay organismos de control. Y en salud y en justicia nos sucede lo mismo. Nosotros no podríamos pensar que por cada persona que tiene adicciones haya un psicólogo, un médico y un trabajador social atendiendo. Sin posibilidad de contención de las otras instituciones. Entonces ese sujeto que vos decís, el que me complica, el que daña a la sociedad, el que provoca estos revuelos comunitarios, sigue quedando aislado. ¿Por qué? Porque ese sujeto, así sea que se pueda reinsertar, ¿en qué lugar se reinsertaría? ¿Quién le daría trabajo? ¿Dónde podría desarrollarse educativamente? Porque ahí podríamos hablar de muchas cuestiones que tienen que ver con esa estigmatización social frente al delito. Claro. ¿Sí? Cualquiera de nosotros como adultos, digamos, no nos gustaría que mi hijo se junte con una persona que es adicta. Ni yo tomaría un ladrón a trabajar. Exactamente, ¿ves? Entonces digo, todas esas herramientas sociales, comunitarias, quedan ineficaces, inexistentes. Entonces, un servicio de salud mental, un juez, y muy poco puede hacer si no tienen herramientas que tienen que ver con la reinserción. Yo me acuerdo que hace unos años hablaba de este tema y vino un hombre que tiene muchas causas, vive preso, a decirme que le dé trabajo, que el juez decía que yo le dé trabajo. Dije, que te dé trabajo el juez. Claro. Pero si vos tenés vivís robando toda tu vida, sí,
que vos me vas a decir sí, y después te va a pasar como el alacrán que quería cruzar el río, que lo cruce en el río y no podía con su condición, que lo picó en la mitad del río al caballo que lo pasaba. Así que estás curado, es decir, que se curan, vuelven porque uno ve continuamente reincidentes y demás, y más con estas cosas. Qué difícil para ustedes, los que están en este servicio de salud mental, sí. Qué difícil para la sociedad, ¿no? Y de pronto usted me dice no hay cantidad de médicos, no hay y uno ve en los diarios la cantidad de gente con licencia psicológica. Claro. Uno dice no hay inspectores, y me decían los otros días hay 82 inspectores en Zapala. Uh-huh. ¿Con eso alcanzaría? Uh-huh. Qué difícil, Flavia, todo esto. Primero pensando en un término, porque en eso me gustaría dejarte como otro mensaje hablando de la cura. Hugo, no se cura quien se quiere curar, sino que se cura quien se puede curar, a uno mismo. ¿Por qué a uno mismo? Porque vos primero tenés que querer hacerlo. Entonces, si yo lo pienso en la trama social, volviendo al autor que hablábamos la otra vez que tenía que ver con Jung habla de esa cura social. Hay una sociedad que va directamente, quizás apremiada por la pulsión de muerte, ¿no? De destrucción, de autodestruirnos. Si uno pudiera pensar en todas esas cuestiones sociales que nos albergan, ¿no? Los trabajadores, las instituciones del Estado, la basura, la contaminación, la droga, el alcohol en los adolescentes. ¿Viste? Digo, todavía sí, yo creo en que hay adultos que sí queremos hacer las cosas bien, que sí podemos curarnos. ¿Por qué podemos curarnos? Porque todavía pensamos que tenemos responsabilidad con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, con nuestros alumnos, con nuestros pacientes. ¿Y con la sociedad? Y con la sociedad. Con la sociedad, que muchas veces nos quejamos porque está enferma. Uh-huh. Gracias, Flavia. Gracias a vos. Es un gusto conversar con usted. Bueno, igualmente. Este programa se repite mañana, viernes a las 21 horas, el sábado a las 21 horas y el domingo a las 5 de la tarde. Que alguien le invite a mirar el programa. Bueno, así será. Claro, porque si no, yo después le tengo que contar, ¿no? Sí. No, en Facebook, usted puede ir a Facebook y la va a encontrar a la licenciada allí también. Nos vamos. Chao.